los termostatos. Que son medidores de temperatura. Que poseen una escala con un índice de selección de la variable. Son instrumentos ciegos. Los transmisores de caudal, de nivel, temperatura. No presentan, ¿sí? ¿Cómo dijo? Son instrumentos ciegos, perdón. Son también instrumentos ciegos. Los transmisores de caudal, de presión, nivel y temperatura. Y temperatura sin indicaciones. Ya. Les voy a mostrar algunas válvulas que se manejan, ¿no? Tenemos las válvulas de control. Válvulas de presión. Válvulas de flujo. ¿Ya? Si se dan cuenta, estas válvulas no tienen ningún indicador de cuánto se va a medir. Ya no tienen ningún indicador. Pero estas válvulas nosotros podemos abrirlas y cerrarlas automáticamente. ¿Ya? O podemos controlarlas para que puedan, ¿no?, realizar el paso, ¿no?, de algún determinado, ¿no?, nivel de flujo. Pero si
dan cuenta, no tienen ninguna indicación de cuánto es lo que está pasando, ¿no? Digamos, si son, no sé, 10 litros por segundo, algún otro tipo de información que requeramos, no lo tienen, ¿ya? Generalmente, estos tipos de instrumentos y válvulas que manejamos están dentro de los procesos, ¿sí? Y a esto se les suma una serie de sensores que van a ir ya para lo que son nuestros procesos, con instrumentos indicadores, así como también con instrumentos registradores, o sea, es un conjunto que se maneja, ¿ya? Hola, no sé si están viendo. Hola. Se logra ver. Ya, Se ve. ya, porque no sería lógico, ¿no? De que todo tengamos como instrumentos indicadores, ¿no? O instrumentos registradores. Vamos a tener estos instrumentos ciegos también, ¿ya? Que nos van a ayudar a realizar varios procesos, ¿sí? ¿Ya? Instrumentos indicadores. Instrumentos indicadores. El instrumento indicador dispone de un índice o de una escala graduada. Dispone de un índice o de una escala graduada. En la que se puede leer el valor de la variable. Según la amplitud de la escala, se divide en indicadores concéntricos y excéntricos. Existen también indicadores digitales. Que muestran la variable en forma numérica con dígitos.
Entonces, lo primero que siempre se ha utilizado eran los indicadores analógicos, ¿ya? Y después, ya ha ido evolucionando lo que es la tecnología y hemos tenido los indicadores digitales. ¿Ya? Sí, analizamos un poco estos indicadores, estos instrumentos indicadores. Nosotros manejamos instrumentos indicadores, ¿no? Nuestro multímetro es un instrumento indicador, porque nos da un valor de una determinada medición, ¿ya? Ahora sí, lo que ya manejamos son un instrumento indicador digital, ¿no? Porque nos indica exactamente un valor numérico, ya nos indica el valor numérico que estamos manejando. En el caso de este otro, no, se puede indicar que no es así. Es un indicador analógico, el cual tiene escalas para medir. ¿Ya? Tiene una determinada escala de medición. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Esto eran nuestros primeros multímetros analógicos, eran de este tipo. Ya, donde teníamos una escala para medir la parte del amperímetro, la parte para medir corrientes, voltajes, resistencias. Antes y todo había equipos que eran o solo para medir resistencias, o solo para medir voltajes, o solo para medir corrientes. ¿Sí? Ahora tenemos dos equipos que ya tienen varias funciones. Por eso ahora se denomina multímetros, ¿no? Porque miden diferentes tipos de señales. Y si se dan cuenta, cuando ustedes se vayan a comprar su multímetro, no solo va a medir corriente, voltaje, temperatura, va a medir el valor de las capacitancias, va a medir el beta de los transistores, tienen ahora sensores de temperatura incorporados y un montón, ¿no? de cosas que se puede medir, no solo en continua, sino también en alterna. ¿Tienen alguna consulta, duda con respecto de esto? ¿Hola? No, Inge, está todo claro. Ya. Instrumentos registradores. Registran un trazo continuo o a puntos de variables. Y pueden ser circulares o de gráfico rectangular. O alargado
según sea la forma del gráfico. Los registradores de gráfico circular suelen tener perdón, el gráfico de una revolución en 24 horas. Mientras que en los gráficos rectangulares la velocidad normal del gráfico es de unos 20 milímetros por hora. ¿De cuánto dijo? 20 milímetros por hora. Ya. Entonces tenemos nuestros instrumentos que van registrando. Y de los cuales nosotros vamos a poder ver, ¿no? La función cómo se está generando. ¿Ya? Generalmente, ahora ya es muy utilizado esto, porque necesitamos ver como parte final, no solo cuánto es el valor, ¿no? Sino necesitamos ver qué tipo de señal estamos obteniendo, sobre todo en la parte de la medicina. Estos se utilizan en los electrocardiogramas, encefalogramas, ¿no? Que necesitan ver cómo está funcionando, o sea, cómo es la señal o el ritmo cardíaco, cómo es la señal que está enviando el cerebro para poder hacer, ¿no? El estudio correspondiente. ¿Sí? Sí, utilizamos más en eso. ¿Ya? Sí, utilizamos más en eso. Ahora, este se utiliza, pero ya casi no. Este es más obvio. Ahora, nosotros también tenemos otro instrumento de medición que el cual utilizamos. Este es nuestro osciloscopio. El instrumento que nosotros utilizamos como instrumento de medición para poder ver nuestras señales. Y en este caso, nuestros osciloscopios, que ya son digitales, pueden registrar todas las señales, ¿no? Para que se puedan ver. Registran absolutamente todas las señales. ¿Ya? Lo que sí no hacen es que estén trabajando todo el tiempo, porque nosotros no trabajamos todo el tiempo con el osciloscopio, ¿no? Mientras el otro instrumento que les he indicado, que les electrocardiogramas, encefalogramas, son estudios más especializados que necesitan, ¿no? Este tipo de equipos para que los médicos, ¿no? O la persona encargada pueda realizar el análisis. ¿Ya?
Clasificación de los instrumentos. Atendiendo al origen de la energía requerida atendiendo al origen de la energía requerida. Instrumentos activos. Instrumentos activos. La energía necesaria para realizar la medida es aportada por el proceso físico que se desea medir. No siendo necesaria una fuente de energía externa. Ellos mismos generan una tensión o corriente
se basan en diferentes efectos termoeléctricos y piezoeléctricos. Disculpe. Termoeléctricos y que dijo, disculpe. Termoeléctricos y piezoeléctricos. Como etcétera. Instrumentos pasivos. Utilizan una fuente de energía externa para realizar la medida y proporcionar la energía propia de la señal. En esta clase de instrumentos la magnitud medida modula la fuente de energía externa. Ingeniero, lo repite, por favor. En esta clase de instrumentos la magnitud medida modula la fuente de energía externa. Ya. Entonces aquí podemos ver lo que es nuestro sensor. En este caso tenemos un sensor activo. ¿Ya? Tenemos un sensor activo. ¿Por qué es un sensor activo? Porque este vamos a colocarlo
En este caso es un sensor para realizar mediciones, ya sea en encefalogramas o electrocardiogramas, ¿ya? Entonces ponemos este tipo de sensor y este va a medir el nivel de cociente que tenemos en el cuerpo. Y eso lo va a pasar a nuestros equipos para poder determinar cómo está, ¿no? La señal de electrocardiograma o encefalograma, ¿sí? Este mide el... Ya. Este es el que va a medir nuestra señal, ¿ya? Nos van a mandar un nivel de voltaje, un nivel de cociente, un nivel de resistencia, ¿ya? Para que sea interpretado por otro circuito y procese la señal. Si es un instrumento para medir. Como dicen, es un instrumento activo. ¿Por qué? Porque no necesariamente voy a tener que alimentar a este sensor. No lo alimento, sino que él me da la información del medio, ¿ya? Del medio ambiente, podría decir. Tenemos también nuestros sensores de temperatura. Entonces, esos sensores de temperatura nosotros no los alimentamos. Directamente los conectamos a nuestro circuito y estos nos mandan información de la temperatura del ambiente, ¿ya? Ahora, uno de los instrumentos pasivos más utilizados, igual que sirve como sensor, es nuestro potenciómetro. Este es por si acaso el potenciómetro que siempre les hago hacer en los circuitos. El potenciómetro tiene la característica de tener tres tipos de conexión, tres patitas, ya para la conexión, donde la resistencia siempre va a ir entre el del medio y cualquiera de los extremos, ¿ya? Este puede manejar hasta dos circuitos al mismo tiempo, porque tenemos dos extremos, ¿no? Cada uno va a funcionar de forma diferente, puede funcionar en función del medio, del valor de cómo conectemos con él, con la patita del medio. Ahora, digamos, para hacer revisiones o variaciones, ¿no? Sí o sí debemos conectarlo al circuito y deberá ser alimentado por la fuente de alimentación. O sea, si yo lo coloco así como está suelto, no funciona. Ya no me va a dar ninguna medición. Mientras el otro sensor sí, como les decía, puede ser un sensor de temperatura que puede agarrar y medir, ¿no?, los niveles de temperatura, mientras no. Sí o sí va a estar en función a la fuente de alimentación que le vayamos dando, ¿ya? Va a poder realizar mediciones en función a la fuente de alimentación que le vayamos dando, así como en el puente de Winston, ¿no? Va a ir controlando y nos va a dar un nivel, pero en función a la fuente de alimentación y en función a nuestras medidas, a lo que nosotros queramos. ¿Está entendido? Clasificación de los instrumentos. Instrumentos atendiendo a la referencia utilizada para la medición. Instrumentos atendiendo a la referencia utilizada para la medición. Instrumentos de desplazamiento.
Se basa en la variación experimentada por una variable que es función de la magnitud medida. Instrumentos de comparación efectúan la medida comparando la magnitud con patrones conocidos. Ya. Entonces, estos instrumentos, tanto de desplazamiento o de comparación, también nosotros los utilizamos, ¿no? En este caso, un instrumento de comparación podría ser una regla, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos comparando con una medición patrón. Las reglas pueden venir de cualquier tamaño, o sea, de cualquier medida, no sé, 30 centímetros, que es lo que generalmente utilizamos, ¿no? O pueden venir de 1 metro, pero tienen una magnitud patrón, una magnitud ya conocida, ¿no? Por el sistema internacional. Entonces, cuando vayamos nosotros a realizar la medida de cualquier magnitud, va a ser específicamente por comparación. Igual en el caso del amperaje, en el caso del voltaje, igual en el caso de la resistencia, ¿no ves? Que son medidas patrón que se encuentran en el sistema internacional. ¿Ya? En el caso de los instrumentos de desplazamiento, va a estar en función a la magnitud que vamos a ir midiendo. ¿Ya? Va a estar en función a la magnitud que vamos a ir midiendo. Ejemplo, cuando medimos cocientes, nosotros vamos a poder realizar, ¿no?, una ampliación de escala en función a la magnitud a medir. No podemos medir una magnitud de cociente si este es más grande que nuestra escala, ¿sí? No se va a poder medir. Entonces vamos a ir a otra escala para que le corresponda y se pueda realizar la medida, ¿no?, correspondiente a este, ¿ya? Tenemos atendiendo a la continuidad de la medida. Instrumentos atendiendo a la continuidad de la medida. Instrumentos analógicos e instrumentos digitales. Instrumentos analógicos. Proporcionan una medida que varía de forma continua. Instrumentos digitales. Proporcionan una medida que solo puede tomar un número finito de valores. Ya. Entonces, eso es cierto, ¿no ve? Como les había comentado, nosotros tenemos multímetros, tanto analógicos como digitales, ¿sí?
Los analógicos, a diferencia de los digitales, son precisamente instrumentos que nos dan valores en tiempos real. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tienen que procesar la señal. Solo la capturan y nos muestran. ¿Ya? Entonces, estos instrumentos, dependiendo de la situación y para qué lo vayamos utilizando, entonces a veces es mejor utilizar un instrumento analógico. En el caso de los instrumentos digitales, ¿no? El detalle es que sí vamos a poder ver el valor numérico exacto de la medición. Ya tenemos un valor numérico exacto para poder ver, para la medición que vayamos realizando. Lo malo es que no es un tiempo real. ¿Por qué? Porque toma el dato, lo va a procesar, lo va a digitalizar, lo va a analizar y después va a volver a mandarlo en forma analógica. Ya, pero con un determinado valor numérico que lo podamos ver. ¿Ya? Entonces, todo ese procesamiento, esa conversión de analógico digital, digital analógico, lleva tiempo. Que aparentemente en nuestros instrumentos es muy rápido. Pero dependiendo de la utilización o para qué vayas a utilizar un instrumento, ese de muy rápido no es a veces muy óptimo. ¿Ya? Hablemos de instrumentos, sobre todo los instrumentos médicos. En un segundo puede dar a una persona un paro cardíaco, ¿no? Ahora, si el instrumento no es realmente veloz, entonces no se va a poder determinar, ¿no? No van a poder determinar, ¿no? Que le está dando el paro cardíaco si el instrumento tarda mucho en realizar las mediciones y mostrar, ¿no? Los valores correspondientes. Entonces, el tiempo, como decimos, es relativo en función a lo que necesitamos. ¿Ya? Ahora, si estamos realizando, no sé, una instalación eléctrica y necesitamos medir voltajes, corrientes, resistencias, no nos afecta mucho, ¿no? Si nuestro instrumento digital o nuestro instrumento analógico va a tardar, ¿no? Un segundo para realizar las mediciones. ¿Por qué? Porque no es un factor de vida o muerte o de riesgo. ¿Ya? Entonces hay que tomar en cuenta muchas de esas cosas. ¿Sí? ¿Tienen alguna consulta, duda hasta aquí? ¿Alguna consulta, duda? Algo que no hayan entendido.